Así que es un gozo poder recibirles y les decimos bienvenidos a la familia. A la familia. Damos gracias al Señor en esta mañana. Vaya buscando la palabra del Señor. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Busque la Biblia en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 11. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 11. Y hoy, ¿verdad? Tenemos la mesa servida. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, ¿verdad? No queremos extender el servicio muchísimo, pero queremos ir a la palabra. Y la palabra del Señor, iglesia querida, dice de la siguiente manera: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblos de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En momentos puedo hablar de arrancar, de derribar, de destruir a una nación o a un reino, pero si la nación del cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar una nación o un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora, habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan contra ustedes. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el ambiente desde la mañana, Señor. Todo este mes y una semana hemos estado aquí en la casa orando, buscando tu rostro, y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que edifiques tu iglesia, que edifiques lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que trabajes primero con el corazón rebelde, con nuestras intenciones o pretensiones de vivir despegados de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar la palabra en la mañana de hoy. Amén y amén. Antes que te sientes, antes, saluda por lo menos a dos personas. Saluda a dos personas. Aunque no sea más elegante que tú, salúdalo. Dile: qué bueno verte en la casa del Señor. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Amén. El sermón va a estar en el chat de la iglesia, pero también no sé si pueden proyectar el código QR para que entonces también usted pueda bajar el sermón y seguir las notas de mi sermón. Para mí es muy importante, ¿verdad?, esto, porque es importante que también usted tenga algún material para reflexionar y para buscar. Así que usted va a encontrar todas las notas del sermón ahí. Yo quisiera, ¿verdad? Hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones, vasijas, por eso usted ve esto aquí. Después va a haber otras cosas en medio del sermón. Usted sabe que tratamos de ser creativos y buscar la manera que usted se acuerde, ¿verdad? No es hacer un espectáculo, sino que usted se acuerde de la palabra predicada, aunque sea con un símbolo, con una imagen, con algo que usted se pueda llevar. Cuando comenzamos a elaborar la serie de sermones vasijas, era imposible no pensar en la experiencia del profeta Jeremías. Y Jeremías fue un profeta joven, pero también lleno de retos en medio de su ministerio. Pero este hombre tenía una gran responsabilidad con el ejercicio y el ministerio profético, ¿verdad? Él entendía su responsabilidad. Y hay algo importante que nosotros debemos destacar en esta mañana: es que el ministerio profético no solamente hablaba del futuro, sino que el profeta tiene una doble función de poder escuchar la voz de Dios primero, denunciar el pecado del pueblo y luego hablarle de lo que va a ocurrir. Pero en los profetas no son, ¿verdad?, Anita Cassandra ni Walter Mercado, que están apuntando todo el tiempo al futuro, sino que también el profeta discierne el presente. Y es importante que nosotros también entendamos que Jeremías, ¿por qué
A veces nosotros nos encanta, especialmente nosotros los pentecostales, nos encanta leer a Jeremías, su pasión, habla de la presencia de Dios, toda esta cosa. Jeremías era descendiente de la familia de Moisés. Y este hombre que descendía de la familia de Abistar, ¿verdad? Descendía de la familia de Elí. Por eso es que Jeremías habla tanto de cuidar la presencia de Dios. Y este hombre joven era descendiente de los sacerdotes que cuidaban el arca del pacto en el tabernáculo. El arca del pacto no era un utensilio más dentro del tabernáculo, era la representación de la presencia del Señor. Y yo quiero hacer una pregunta en la introducción del sermón de hoy. ¿Cuán importante es la presencia de Dios en tu vida? Para tu ejercicio ministerial, para tu liderazgo, para tu casa, para tu matrimonio, para todo lo que tú haces. ¿Cuán importante es la presencia de Dios? Jeremías tenía un alto conocimiento de la tradición y la religión de Israel. Y este profeta, que tuvo la educación de una familia de sacerdotes, amaba la adoración y entendía la presencia de Dios. Entendía cuán importante era la presencia de Dios en la vida de la gente. Y mire, hermano, para que usted entienda, la presencia de Dios incomoda otras presencias. Cuando hay presencia de Dios, los corazones comienzan a quebrantarse, cosas comienzan a pasar, la gente empieza a incomodarse. Porque la presencia de Dios no viene solamente a buscar un lugar donde hay otras presencias. Dios es celoso con su espacio y Él lo quiere todo. La voz de Dios para un sacerdote era desconocida. Él no entendía. Los sacerdotes no escuchaban generalmente la voz de Dios antes, ¿verdad? Luego, cuando inicia el proceso de los profetas y Dios empieza a levantar profetas, porque los sacerdotes se habían corrompido y Dios levanta a Samuel como profeta, pues ahí empieza a cambiar sustancialmente el proceso de profecía dentro del pueblo de Israel. Pero la voz de Dios para un sacerdote generalmente era desconocida, pero Jeremías tenía el conocimiento de sacerdote y el corazón y el oído de profeta. Hay gente que quiere hablar de parte del Señor, pero no quieren escuchar a Dios. ¿Cómo es que podemos hablar de Dios si no lo escuchamos a Él, si no vamos a la palabra? Usted no es predicador por su elocuencia. Los predicadores y predicadoras estamos fungiendo en este rol. Primero, Señor, háblanos. Señor, dirige nuestro corazón, quebranta mi corazón. Pero el oído tiene que estar afinado, mi hermano y mi hermana. Muchas veces vamos a leer un Jeremías narrando, ¿verdad? Que el Señor le daba órdenes claras, pero confusas. ¿Cómo que voy a ir aquí si tú me puedes hablar acá? A veces lo que Dios nos pide es confuso. Dios no siempre te va a pedir cosas que tú entiendes. Dios le pidió a un profeta que fuera a Nínive. Nínive debería recibir castigo, pero Dios tenía otro plan. Y Dios, como quiera, te va a hablar, sea en tu casa, en el barco o en el gran pez. Pero Él va a buscar encerrar tu corazón para poder hablarte. Al igual que nosotros, este profeta se hacía la pregunta: ¿para qué tú quieres que yo vaya a casa de el hombre que busca esto y lo hace? ¿Para qué yo voy para casa del alfarero si yo puedo comprar una vasija en Walmart? El capítulo 18 de este libro inicia con una descripción clara de que Dios le estaba dando órdenes. Mire para acá, por favor. Dios no está negociando sus órdenes contigo. Dios no se sienta a ver, no, déjame ver qué quiere Blanca, si hoy quiere arroz con habichuela o arroz manposteado. Mira a ver dónde la vas a llevar, Rosado, a comer. Dios no está negociando. Dios es un Dios soberano, rey, todopoderoso, que da órdenes y lo que no existe comienza a existir.
La materia que no estaba creada comienza a crearse, los átomos empiezan a juntarse, el cuerpo comienza a responder, que las matrices que no dan a luz pueden dar a luz, que la gente que está enferma puede ser sanada, porque la voz de Dios es creativa, pero la voz de Dios también genera órdenes. Primero el Señor le dice, levántate o baja. Es decir, Dios le pidió a este joven que detuviera todo lo que estaba haciendo. ¿Usted sabe cuántas veces Dios te está usando gente alrededor tuyo para decir, detén todo lo que estás haciendo para yo glorificarme? Pero como tú tienes un afán. Jeremías entendía algo, que cuando Dios habla, es importante detenerse. Que la voz de Dios no está jugando, no está chisteando en nuestra vida. Y este hombre entiende que Dios no es un Dios caprichoso, que Dios no es como nosotros los seres humanos. Si no es a mi manera no lo hago. Pues no, Dios no tiene ese estilo de trabajar con nosotros. Es importante mencionar que lo que antecede esta lectura es la manifestación de un corazón rebelde del pueblo. Este pueblo no quería guardar el sábado, no quería adorar a Dios, no quería. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Le dijo, no te preocupes, papá, yo voy a bregar contigo de otra manera. Es que Dios es un Dios de bendiciones. Sí, Dios es un Dios de bendiciones, pero Dios también sabe, mire, cómo manipular el barro, cómo forzar el barro, cómo trabajar. Es a tu manera, no te preocupes, que yo te voy a enseñar cómo es que es. Porque Dios no está negociando su plan contigo. ¿No quieres a mi manera? Yo te voy a enseñar. Nosotros no queremos hablar de ese Dios. Y queremos un evangelio que se adapte a lo que yo quiero, a lo que yo pido, porque yo soy el centro. Yo soy el centro de la iglesia, yo soy el centro de lo que ocurre. Pues ¿sabes qué? El que no se detiene no puede escuchar la voz de Dios. Y por eso Dios le dijo a Jeremías, detente y baja a casa del alfarero. El pueblo había comenzado a vivir en infidelidad. No podían ni siquiera guardar el sábado. Tenían un problema. Mire para acá. Tenían un problema de prioridades. Lo repito. Tenían un problema de prioridades aquí. Yo quiero que Dios me use. Pues sométete a su voluntad. Porque Dios no usa lo desordenado. Dios no usa lo que no se somete. Dios no va a usar una vasija que no pueda moldear. Dios no te va a llevar al horno para solidificarte hasta que primero te forme, te limpie, te quite las imperfecciones, te corte, te parte en pedazos, te eche el agua necesaria. Es que yo lo que quiero es que Dios me use. Y Dios lo que quiere es formar. ¿Por qué no se abren las puertas? Porque Dios te está intentando formar y tú estás haciendo resistencia al proceso que Dios tiene con tu vida. Ante esa realidad, el profeta Jeremías obedeció la voz de Dios que él ya conocía. Y yo quiero enseñarle, y esto es muy importante en el sermón de hoy, la obediencia no es negociable para la gente que conoce la voz de Dios. Y esa voz te quebranta. La voz de Dios quebranta el corazón y ordena nuestros pasos. El problema de esta generación, y hoy lo digo, usted me deja pastorear, es que todos quieren escuchar la voz de Dios solamente para experimentar la voz de Dios, sin entender que Dios no habla para que se te ericen los pelos. Dios habla porque te está demandando y tú tienes que obedecer. Que Dios no anda hablando por ahí a la gente para que se motiven. Que Dios no es tu cheerleader. Ese no es Dios. Mira, hermano, nosotros hemos construido un Dios que tiene que estar echándonos porras. Y si el pastor no me motiva, dice que, mira, hermano, si la gracia de Dios no es suficiente motivación, usted no está entendiendo vida cristiana. El propósito del Señor es claro. Antes de cualquier cosa quiero hablar contigo. ¿Por qué Dios quiere hablar conmigo? ¿Por qué Dios quiere hablar con su iglesia? Porque tiene un plan, pero antes de ejecutar el plan necesita formarte. No le eches la culpa a Dios de tus atrasos. El único culpable eres tú. Y eso suena duro, pero Dios no está jugando.
¿Es a su manera o no se logra? Cuando Jeremías llega hasta allí, no hay nada extraño, todo era normal. Y dice la palabra que el alfarero estaba trabajando en la rueda. Y el alfarero tiene algo peculiar, su capacidad de controlar la formación. Tú puedes estudiar 200 libros y no estás formado todavía. Puedes saber griego y hebreo y no estás formado. Puedes ir al seminario y hacer un PhD y no estás formado. Porque a Dios no le interesa la gente que sabe mucho, sino la gente que obedece mucho. Porque había gente que no sabía leer ni escribir cuando estas iglesias empezaron a formarse. Pero esa gente que no sabía leer y escribir escuchaba la voz de Dios. Conocimiento sin práctica no es sabiduría, es inteligencia. La responsabilidad del alfarero en medio de una tradición de vasijas en la Biblia no era algo extraordinario, era común, era normal. Y la vida cristiana se trata de lo mismo, que la responsabilidad del alfarero es ser tu hacedor y el que te moldea. Uno de nuestros grandes problemas es que Dios te quiere así, pero como tú viste el otro asá, tú quieres ser así. Entonces Dios te forma así para que cargues vino, pero tú quieres esto para cargar agua. No es que yo estoy, y ¿sabes qué? Empiezas a correr la carrera que no te toca. Y la formación que no te toca. Y lo que Dios no quiere hacer contigo, pues tú, no, es que yo quiero esa forma. Y Dios te dice, no, pero yo quiero esta. No, es que yo quiero, no, yo quiero darte esta. Tú no escoges para qué vas a ser usado. Lo repito. Tú no escoges para qué vas a ser usado. Todo don y ministerio es recibido por gracia. Aleluya. El proceso de moldear es literalmente, en el contexto que estamos leyendo, el proceso de corrección. Diga conmigo, corrección. Corrección. Dios corrige. No es que lo que pasa es que Dios está ahí para mí, hermano, fuego. No, fuego. Antes del fuego, corrección. Antes del fuego, formación. Antes del calor, formación. En la imagen de que Jeremías comienza a describir, donde Dios lo lleva, el Señor se muestra como cercano y soberano. Y Dios se distingue en esta escena porque nunca deja de trabajar con el barro. No lo suelta, no lo bota, no lo reemplaza. Iglesia, Dios no te ha soltado. No importa cuántas veces te deshagas y te arruine, Él sigue ahí. Y tú pensando, es que como me arruiné, como caí, Dios me conoce. Y empezamos a decir, no es que, y mira hermano, si hay algo que el infierno quiere es que tú no seas moldeado. Porque Él odia tu depósito. Lo voy a volver a repetir. Si hay algo que el infierno odia es tu depósito. No es tu forma, es tu depósito. Pero Él sabe que si Dios te forma, te va a llenar. Pero antes de llenarte tiene que formarte. Y mire, no te creas que porque sabes mucho, Dios lo va a hacer a tu forma. Va a seguir atrasando y atrasando y atrasando y atrasando. El proceso de restauración constantemente del pueblo de Israel no solo estaba en manos del Señor, porque Dios siempre quería restaurar al pueblo. El problema es que el corazón del pueblo era rebelde. Pero qué bueno es saber que Dios no pierde su interés en ti. Que Él puede echarte a un lado, pero no quiere eso. Que no importa tu rebeldía y tus traumas, Dios sigue con sus manos en ti para darte la forma que honrará su nombre. Pero en tus manos está adelantar o atrasar. El alfarero puede cambiar una vasija en un instante. Y a lo mejor lo que a ti te ha tomado 20 años, Dios lo hace en un día.
Dios no es distinto. Dios con su poder, con su gracia, no puede hacerlo mañana, puede hacerlo hoy. Y esta historia me encanta porque tiene un semillero de aplicaciones e interpretaciones. Lo único que cambia en la narración es lo que Dios quiere. Jehová quería restaurar lo que se había dañado. Jehová quería restaurar. Alguien puede decir, es que yo me dañé por esto, es que mi experiencia, es que lo que me pasó. Tranquilo, Jehová quiere restaurar lo que se había dañado. Mire, hermano, yo empecé en la iglesia y todo el mundo predicaba mejor que yo. No sabía predicar. Yo era nuevo. Que él sabe Biblia, que se sabe 2000 textos, que estudió en MISPA, que hizo aquello. Y sabes que de mi generación hay un grupo muy pequeñito pastoreando. Ellos todos tenían llamado. Hay una diferencia, que lo que mi pastor me decía yo lo hacía. Que lo que mis líderes me pedían yo lo hacía. Yo ni entendía a veces por qué me estaban pidiendo cosas. Pero Dios sabe lo que hace contigo. Y Dios no va a ver, tú no eres Jeremías, Dios va a usar a tus líderes. No te creas el profeta Jeremías porque la historia no es tuya, tú eres un invitado. Tú no eres Jeremías, tú no eres Moisés, tú no eres David. El texto es claro. Cuando dice que la vasija se deshizo, se echó a perder. Y hermano, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿cuántas veces nos hemos echado a perder nosotros? En un año a lo mejor 20 veces. A veces cuando no logramos el éxito, nos derrumbamos. A veces cuando fallamos, nos derrumbamos. A veces cuando no entendemos, nos derrumbamos. A veces cuando las cosas no pasan como yo quiero. Y si Dios no quiere que pase como tú quieres, y si Dios está deteniendo el proceso porque primero te está diciendo, llega hasta casa del alfarero, no voy a hablarte en el concierto ni por un profeta, voy a hablarte en lo normal. Ven a la iglesia, ven al altar, ven a orar, voy a hablarte en lo sencillo. Hay días que Dios permite que logremos el éxito. ¿Y sabes qué hace después? Como si fuera un pedazo de yenga, derrumba nuestro éxito. Ay, ese Dios es un tirano. No, Dios es soberano. Porque Dios te desea algo. Si tu éxito te aparta de la dependencia de Él, te lo va a quitar. Y la historia que tenemos frente a nosotros y nosotras toma un giro distinto cuando la vasija se deshace. Iglesia, puede ser que parezca tiranía, pero la soberanía de Dios no es tiranía. Dios quiere moldearte. Di conmigo, moldeados. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Pablo era directo al grano, ¿verdad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá a la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras con fines ordinarios? Pablo entendía una cosa: yo no me mando, yo no me doy forma, yo no tomo la forma que yo quiero, yo no decido el fin de mi forma. Pensemos por un momento en la rueda, cuando ponen el barro allí. ¿Sabes qué pasa cuando Dios nos pone en la rueda? Empezamos a sufrir cambios. Di conmigo, cambios. Y un torno es la rueda. Es aquella herramienta que utiliza el alfarero para dar forma a las creaciones. Principalmente tiene 6 partes. El caballete es lo que se puede considerar como la mesa del torno, de vital importancia para depositar los materiales y herramientas que necesita el alfarero. El eje vertical, una varilla que conecta el pedal con el plato. El pedal que está ubicado bajo el plato rueda en una función de la presión que se ejerce sobre este. ¿Y sabes qué pasa? Que la rueda, el torno, puede ir rápido o puede ir lento. Y depende de lo que Dios quiera hacer, va rápido o va lento.
Está el volante, que es la rueda grande que se encuentra debajo del torno, que se conecta a través del eje vertical y su acción puede ser manual o mecánica. Está el plato o rueda. Esta parte es donde descansa el barro, la arcilla que se pretende moldear. Y está el asiento, donde se sienta el alfarero para tener control de lo que sucede en el torno. Y haciendo un poquito de investigación arqueológica, las ruedas de aquel entonces que se usaban, o los tornos del alfarero, no eran con un pedal, sino que a la parte de abajo tenía una rueda y el alfarero tenía que, como si estuviera corriendo bicicleta o una patineta, darle velocidad con el pie. Y la velocidad a veces en la vida duele. A veces ser moldeado es doloroso, pero siempre es beneficioso. Si te duele, está funcionando. Ahora, con el respeto de mis hermanas psicólogas, la psicología generalmente busca que no haya dolor o que nos recuperemos de los procesos dolorosos. Y a veces Dios utiliza el dolor para trabajar con nuestro corazón. Dios es terapéutico, pero no es un psicólogo. Dios es soberano. Hay gente que el dolor los destruye. A los que confiamos en Jehová, nosotros podemos estar en medio del luto, del valle de la sombra y de la muerte, pero no temeremos porque Jehová está con nosotros. ¿Está entendiendo el proceso del dolor en la vida cristiana? El proceso del dolor, Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera. Pablo no dice, yo estoy esperando que mi situación cambie de dolor a alegría. No, yo he aprendido a tener gozo en la angustia. No es lo que pasa, es como yo lo proceso. Y Dios, como alfarero que trabaja contigo y conmigo como el material, y a veces nos venimos abajo. ¿Y sabes qué pasa cuando nos venimos abajo? Cuando el pedazo de barro se viene abajo, hay que romperlo. No se puede coger completo y tirarlo otra vez en la rueda. Cuando el pedazo de barro se viene abajo, hay que sacarlo de la rueda y romperlo en pedazos. Ir poco a poco poniendo la arcilla. Di conmigo, poco a poco. Pero Dios te va a romper, porque no puede ponerte completo, tiene que romperte. ¿Por qué yo viví esto? Tu quebrantamiento tiene propósito. Tu dolor, Dios no está dejándote solo. Hay un libro completo de Lamentaciones que se estudiaba hoy en la clase de escuela bíblica. El lamento no nos roba el gozo. El lamento no quita el poder salvador de Dios. El barro se rompe en pedazos y poco a poco, pedazo a pedazo, se va poniendo en el torno. Pero algunos materiales, además de todo el torno, la rueda que usa el alfarero, y mire para acá por favor, son los palillos para trabajar con el barro. El rodillo. Usted sabe, las hermanas y hermanos que cocinan aquí, que hacen arepa a mano, que no las compran hechas, ¿verdad? Es parecido a ese rodillo, usa el alfarero. Y a veces, no, tú no quieres esta, pues déjame. Tranquilo, que yo voy a hablar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está comprometido a que el proceso no te duela. Es que al final del proceso puedas darle gloria a Él. Los procesos de vida cristiana, todos infieren dolor en la vida del creyente. En el mundo tendréis ¿qué? Pero y no dice gozo eterno, felicidad, happiness. Ahí habla de quebrantamiento, de dolor. Pero nosotros vivimos la vida huyendo del dolor. Y Dios te dice, no papá, en mis manos te voy a pasar, mire, el aplanador encima. También se usa un alambre fino, un hilo de 40 centímetros de metal para cortar. Un alambre grueso también para dar forma, para poner
líneas. Se usa alicate para cortar. Mire para acá. No, es que yo lo que quiero es, mire, pastor, quiero estar siempre feliz. No, la vida no es así. Hay días que vas a estar feliz, hay días que vas a estar triste, pero Dios sigue sentado en la rueda trabajando contigo. Dios usa cuchillo para cortar. Pero Dios también es amoroso, porque usa agua. Y el agua va ablandándonos. Pastor, ¿por qué oramos? Porque ahí es que recibimos la presencia de Dios, el agua. ¿Por qué ayunamos? Porque este proceso no puede olvidarse. ¿Por qué nos tiramos en el altar? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué rogamos? Porque ese es el único proceso donde el agua fluye. Cuando el barro se pone difícil o lleno de burbujas de aire, el alfarero toma los pedacitos de barro y les da contra la mesa. Y puede ser que a lo mejor cuando Jeremías estaba acercándose a casa del alfarero, lo que escuchaba era el alfarero. Eso es lo que hace el alfarero. Nadie quiere escuchar sobre esto. El problema es que si Él no te saca el aire, las burbujas, puedes tomar la forma, pero no aguantas el fuego del horno. Y cuando te meta en el horno, te rompe. Los procesos con los cuales nos encontramos son un reto. Pero igual que con el pueblo, Dios sigue cercano y deseoso de trabajar contigo para darte la forma apropiada. Mira para acá, para que seas una vasija de honra. El que huye de sus procesos jamás verá la gracia y el favor de Dios sobre ellos. Y ¿saben qué? En los procesos de Dios no hay respira hondo y cuenta hasta 30. No es el usa, ¿verdad? No, en los procesos de Dios no. En los procesos de Dios vas a llorar, te vas a quebrantar, vas a dudar. Cuidado que tu éxito no sea una gran burbuja. Cuidado que tus planes no sean la burbuja que no te dejan entrar al horno de fuego. Las vasijas en la Biblia no eran para decorar, no eran como estas que están bien bonitas aquí. ¿Usted sabe para qué eran las burbujas en la Biblia? Las vasijas, gracias. Tenían usos específicos. Dios no está jugando a darte forma para usarte como decoración. Dios quiere usarte porque tiene un plan. Lo repito, Dios quiere formarte porque tiene un plan. Hermanos, y voy terminando. Notemos lo siguiente. El alfarero no se deshizo de lo que se arruinó. Dios no se deshace de ti. Esa imagen muestra un alfarero paciente, lleno de capacidad. Aunque mire, saca el aire, es paciente. Y yo no sé ustedes, pero la alfarería se usa como terapia. Y la gente va y yo me desesperaría, no tengo esa paciencia. Para mí más terapéutico es leer un libro que ir al alfarero. Pero Dios, en medio del proceso y la vida, el conocimiento de Jeremías, lo dice: Jeremías, recuerda el libro tal, el texto tal, el profeta tal, recuerda a Samuel. No, vente a lo simple, negro, que voy a hablar contigo. Ven, que quiero tratar con tu corazón. No, pastor, es que yo fui al seminario. No, olvídese, echa el seminario para el lado, porque la presencia de Dios no puede. Tu profesor no tiene lo que Dios tiene. El libro que leíste no tiene lo que Dios tiene. Y yo amo el seminario, yo amo la educación. Yo creo que esto es demasiado importante para la iglesia de hoy. Pero Dios nos dice: no, espera, es que tienes que vente para la rueda, papá. Ese Dios tomó el mismo material de la vasija que se resistía y hizo una nueva. Dios quiere comenzar en tu vida una temporada de formación con el fin de usarte.
Y a lo mejor tú ves tu historia y dices, Dios nunca me va a usar. Dios no quiere cambiar tu historia, Dios quiere usar tu historia. Dios no quiere que tú te avergüences de tu pasado. Dios quiere que veas el pasado y digas, antes yo era una vasija que se resistía, pero ahora soy una vasija de honra. Las vasijas en la Biblia nos hablan de una cosa linda de Dios. Él sabe lo que hace. No, lo que pasa es que yo leí en 7 pasos para un líder exitoso, pastor. Aplícalo, te va a quedar igual. Porque la vida cristiana no son pasos para subir. La vida cristiana, subes, bajas, subes, bajas. La vida normal, baja, das para atrás, das para adelante. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Que no importa cuántas veces nos echamos a perder en el torno, el alfarero no se para de la silla y se va. Él sigue ahí estando con nosotros. Tranquilo que yo voy a seguir echándote agua. Tranquilo que ahora voy a usar el alicate. Tranquilo que ahora voy a usar el hilo. Pero voy a tener a veces que usar también la fuerza. Iglesia amada, Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. No es que yo... No es a tu forma, papá. No es a tu manera. Mano, como yo he dicho antes, yo hubiera querido estudiar leyes y ser abogado. Me gusta argumentar. Creo que soy bueno en eso. Me gusta pensar de manera, ¿verdad?, cómo generar argumentos. Pero Dios tenía otra cosa. Yo no estudié contabilidad. Pero administro un fondo de más de $2 millones. No porque yo hoy soy bueno. Porque simple y sencillamente era un pedazo de barro que no servía para nada. Pero le permitía al Señor con su cuchillo, con su hilo, con su fuerza, con el aplanador, con su presencia, con su agua. Dios se manifiesta en qué forma nos da a pesar de nuestra resistencia. Él quiere reconstruirte hoy. ¿Usted sabe qué? Usted puede tomar todos los medicamentos que usted quiera y yo soy y estoy a favor de la ciencia. Pero nada como el agua que toca el barro. ¿Pero de dónde sacamos que somos barro? La Biblia dice en Génesis que Dios tomó tierra, arcilla, polvo, dependiendo la versión que lea, y formó al hombre, y del hombre sacó la mujer. En el pecado del Edén, en la vasija se vino abajo, pero el alfarero con un pedazo de madera tomó el mismo barro que se había venido abajo y lo hizo de nuevo con su sangre. El sacrificio muestra otra vez al alfarero que toma el pedazo de vasija que se viene abajo y vuelve y lo hace. A pesar de estropearnos, y vaya poniéndose de pie. Vaya poniéndose de pie. Queremos darle gracias a los hermanos y hermanas que se conectan a través del live, que sé que hay de diferentes países siempre conectados, nos escriben de tantos lugares. Gracias, hermanos, oramos por ustedes. Mire para acá. A pesar de estropearnos, Dios no abandona el proceso. Lo voy a volver a repetir. Dios no abandona tu proceso.